Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y hoy os voy a contar una experiencia que me acaba de ocurrir estos días en Halloween. Bueno, de hecho, la noche de Halloween fue el 31 de octubre y esto me ocurrió, bueno, el 31 de octubre era lunes, esto me ocurrió justo la víspera de Halloween, el día 30. De hecho, esa mañana del 30 de octubre por la mañana, domingo, pues bueno, me ocurrió esa noche y sobre todo por la mañana cuando me levanté. Os voy a hablar un poquito de esa experiencia que tuve, que esa fue muy curiosa y digo, bueno, antes de que se me olvide y ya que más adelante, como ya he contado en otros momentos, otras experiencias, más adelante os contaré otras muy fuertes, pero esta, digo, no voy a dejarla pasar, os la voy a contar y también os voy a hablar un poquito de esa referencia que hacemos a esas almas perdidas en el día de Halloween, ¿no? A la hora de vestirnos y demás. Pues bien, os voy a contar, el día de esa víspera de Halloween, la noche anterior del sábado al domingo 30, yo, bueno, como siempre, pues bueno, mientras dormía, es verdad que tuve un sueño muy particular, soñé con una persona que me esperaba, como por así decirlo, fuera de mi casa, por así decirlo, detrás de una puerta. En ese sueño visualizaba perfectamente cómo me encontraba dentro de lo que es esa casa, de lo que es mi casa, por así decirlo, dentro de ese lugar y cómo fuera me esperaba una persona fallecida, porque así lo interpretaba con total claridad en el sueño, así lo veía, así lo percibía de una manera muy clara. Como os digo, tengo sueños muy lúcidos que luego me suceden y entonces percibí pues a una persona, un hombre mayor, bueno, no extremadamente mayor, no sería tan mayor, 60 y pico años, y muy particular en su vestimenta, como con una americana, sobre todo un pelo como de un color marrón, muy particular, con un poquito de barba, y una persona por el cual, por algún motivo, pues quería hablar, quería pedirme algún consejo, quería mm, comunicarse conmigo, digámoslo así, en ese sueño. Y lo curioso es que también había al lado otra persona allegada a mí, un familiar, no supe exactamente saber quién, pero sí sabía que era una energía buena que me decía que no me comunicase con esta energía, que no hablara con esta con esta persona por el motivo que fuera. Y yo la verdad que todo esto a la vez lo veía muy claro, ¿no? Veía muy claro esa visualización de yo estar dentro de esa casa, dentro de mi casa, de ver a este hombre lo que es en la puerta esperándome, viéndole físicamente y todo, y viendo a esta otra energía cómo me guiaba en ese sentido, ¿no? Hasta ahí todo se queda ahí y bueno, yo me despierto. En alguna ocasión por la noche me vuelvo a dormir y luego ya por la mañana cuando me despierto y veo que evidentemente pues es totalmente de día, la luz entra perfectamente, hay luz de sobra en toda la casa, pero yo sigo en mi cama, están las puertas abiertas, no había puertas cerradas. Yo noto que hay ruidos en la cocina, hay ruidos en el salón y ruidos normales del día a día, ¿no? Y pensé, digo, yo que vivo con mis padres, pues pensé, digo, bueno, pues mis padres que, bueno, como suelen cocinar y demás, pues están cocinando, ¿no? Se oían ollas, se oían movimientos en la cocina, o sea, ruidos que estaban claros que son aquí en mi casa, ¿no? Ruidos cotidianos de estar en el salón haciendo cosas también y sobre todo en la cocina, de movimientos, de cómo hierve incluso la comida, del grifo, las ollas, los platos, en general ruidos que yo con total naturalidad pues seguía escuchando, ¿no? Y yo, pues bueno, de hecho mirando el móvil, consultando el móvil un poquito, tumbado un poco relajado y cosas que pasan como casi unos 6 8 o 10 minutos, ¿no? Pasan unos minutos y yo estoy de esta manera y digo, bueno, pues ya me levanto, me incorporo y cuando empiezo a andar y voy hacia el salón, pues de pronto dejo de oír todo, de pronto se hace el silencio, por así decirlo, o sea, no dejo de escuchar eso que estaba oyendo, o sea, hay un momento, hay un clic que cuando salgo por la puerta de meditación a los 2 o 3 pasos, hay un momento, un clic en el cual es como que me percibo de una manera muy clara que todo eso se acaba, que ese sonido se acaba, que desaparece y claro, llego al salón, veo que no hay nadie, que no hay nada
y sigo adelante, llego hasta la cocina y veo totalmente la cocina recogida, no había ningún plato en medio, no se estaba haciendo ninguna comida y de hecho no había nadie en mi casa, ni mis padres estaban en casa ni nada y como os digo, pues las puertas estaban abiertas y se pueden escuchar perfectamente los ruidos como cuando podemos a lo mejor alguna vez escuchar a un vecino, pero que sabemos perfectamente que los ruidos son en nuestra casa. Pues como os cuento, efectivamente fue algo muy curioso, muy particular eso, el levantarme, escuchar esos ruidos y ya os digo, cuando llegué a la cocina y vi que no había nada en medio, no había nada de comida haciéndose ni nada por el estilo y que luego comprobé que no había nadie en toda la casa, pues me llamó mucho la atención y me pareció una anécdota, algo muy particular, muy curioso, al igual que esa relación con ese sueño de este ser, esta persona, ¿no? Que además puedo describir con detalle, ¿no? Su físico y muy particular, una persona que no conozco, que también tuve en ese sueño. Lo único que, bueno, pues no sabemos hasta qué punto hay esa relación entre esa parte de ese sueño, esa comunicación con esa persona, que digamos lo que insiste en ese sentido con este suceso, ¿no? Por la mañana que me pasó y la verdad que fue muy curioso. Y bueno, también os quería comentar un poco. Aparte de esto, que el día de Halloween, como ya hice un vídeo el año pasado, que lo habréis podido ver este año también, os cuento un poco sobre esa representación que sin querer estamos haciendo y rindiendo al mar, ¿no? Ese guiño que hacemos a la hora de vestirnos, de disfrazarnos y demás. Muchas veces estas personas, cuando nosotros nos pintamos la cara de blanco, nos ponemos una cara de muerto, una cara de una persona así muy, muy blanca, ¿no? De un demonio y tal, estamos haciendo un poco referencia a esos seres que están en ese inframundo y que, bueno, de algún modo les representamos y les sacamos de, por así decirlo, de esos lugares, ¿no? Por un momento, para traerlos aquí, ¿no? De algún modo hacemos... aunque parezca que es inocente y demás, es increíble todo lo que mueve el día 31, el día de Halloween, todo lo que mueve a nivel de la gente que se pone cuernos, la gente que se pone pues muchísimas cosas, muchísimas caretas, que se disfrazan, al final sin querer. Todos esos gestos son muchos bueno, y al final hacia dónde los dirigimos, que es lo importante. Y cómo no contaros eso, que efectivamente es algo que sucede, ¿no? Las personas cuando fallecemos, hay personas que evidentemente la inmensa mayoría considero y creo que es así, van a un lugar bueno, evidentemente, tanto crean o no crean en Dios, las personas que han sido buenas van a un lugar bueno, o sea, te guste o no te guste, los seres, nosotros como seres con alma, con espíritu y con conciencia, cuando fallecemos vamos a un lugar o a otro, a un sitio mejor o peor y queramos o no, a algún lugar vamos a ir cuando fallezcamos. Bueno, hay gente que a lo mejor no cree, pero es así. Y entonces lo que os quería decir es que sí existe gente que cuando fallece por sus actos que han tenido en la vida, eh, eh, bueno, lo de Halloween serían como unos gestos, ¿no? No dejan de ser actos, pero bueno, por sus actos a lo largo de la vida no han sido buenas personas, han tenido esa maldad, han hecho mucho daño, o han matado, o han hecho X cosas en su vida, que no tienen que ser estrictamente unas en concreto, sino X cosas en su vida que han sido, en definitiva, pues malas y muy negativas. Ese tipo de actos a una persona cuando muere, efectivamente, no solo existe ese cielo, ese infierno, ese bien, ese mal, sí, es así, existe, hay una línea al final que separa ese bien de ese cielo y ese mal de ese infierno, pero es verdad que dentro de todo eso, dentro de ese mal, dentro de ese infierno, pues igual que en el cielo hay diferentes estancias y diferentes lugares donde vas a estar aún más feliz, o vas a estar con tus seres queridos, o vas a estar en lugares al lado de Dios, o en lugares de muchísima felicidad y en los que vas a poder aumentar esa felicidad. En el infierno igual, ¿no? En esas almas perdidas que se quedan, pues esas almas evidentemente pueden estar incluso en limbos. El limbo es como, por así decirlo, es una vibración en la que, vamos a llamarlo así, no existe nada, no hay absolutamente nada, es como una vibración en la que hay ciertas almas perdidas. Y dentro de estos limbos hay diferentes limbos, hay diferentes lugares incluso tremendamente oscuros que no hay absolutamente nada, solo hay puro dolor para las almas que están ahí. Y efectivamente, como os digo, luego hay otro tipo de sitios, otro tipo de lugares, inframundos,
dentro del infierno, limbos, ¿no? Durante esa persona se queda perdida o se queda, digámoslo así, en un agujero, se queda totalmente, por así decirlo, desorientada en un lugar del que no puede salir y del que a lo mejor para salir de ahí le va a costar mucho. Por eso también es verdad que es muy importante que rezar por nuestros seres queridos, de ahí el día de todos los santos, de visitarles, de rendirles culto en este caso, para bien, evidentemente. Pienso que todas estas fiestas están, por un lado, creadas algunas para mal, otras para bien, y que existen desde hace mucho y evidentemente eso, efectivamente, el rendir culto a nuestros seres queridos, darles misa, darles luz, ponerles una velita, rezar por ellos, pedir misas, pues esto les ayuda y en este caso pues a personas que a lo mejor en este caso pueden estar en lugares que a lo mejor no son muy conscientes de esa muerte propia, de que a lo mejor no están en el lugar que les corresponde o que tienen que pasar una serie de procesos después de la muerte para llegar a un lugar mejor y estar en un lugar con paz, pues es muy importante pues ayudarles también con ese rezo, ¿no? Con esa oración y con ese apoyo en todos los sentidos, que es muy importante. Y solo quería reflejaros eso, ¿no? Que cuidado, ¿no? Habrá gente que le dé totalmente igual, pero cuidado con los actos en nuestra vida porque nos puede llevar a que cuando muramos vayamos a cualquier parte, a un limbo, a un sitio que no podamos salir así como así de ahí, lugares que es como que abandonados, ¿no? Que podemos estar solos o podemos estar con otras muchas almas perdidas y que son de eterno sufrimiento. O sea, probablemente no salgan ahí jamás porque son lugares como herméticos, cerrados. Limbo se refiere a entre una dimensión y otra, como estar entre dos energías. Aunque estés dentro del mal, es como estar en una franja en la que es como si fuera una habitación, un lugar que de ahí no es tremendamente difícil abandonarla, tanto para ir para peor como para ir para mejor. O sea, entonces, bueno, existen dentro de todo esto, como un día hablaremos de otros conceptos para que entendáis los diferentes tipos de demonios y demás. Pero es verdad, ¿no? Existen muchos lugares una vez que fallecemos, tanto para bien como para mal. Hay gente que le falta un poquito de evolución, un poquito de ese apoyo, ¿no? Esos rezos, esas misas para que lleguen ya finalmente al cielo o porque tienen que pasar X pruebas, ¿no? Lo que nos espera realmente de aquí a cuando muramos es bastante, a veces un poquito, estrictamente un poco incierto en el sentido de que no se sabe concretamente cómo es ese último proceso, ¿no? Me refiero al sentido de que no todo el mundo lo vive de la misma manera, ¿no? Aparte de que podamos ir a un cielo de manera directa o no, o a un mal sitio, ¿no? O al infierno, es verdad que hay un proceso y bueno, en cada persona lo va a vivir de una manera diferente, por su vida, por su ser, por su creencia, por sus actos y por su espiritualidad, ¿no? Así que bueno, contando un poquito todo esto y contando la experiencia que os quería comentar que me pasó, que la verdad fue bastante curiosa, por Dios, si os han pasado experiencias de este tipo, comentarlas en el canal, dejar ahí vuestros comentarios, por supuesto hacer preguntas, dejarme ahí vuestras cuestiones, vuestras preguntas que queráis hacer sobre cualquier tema o lugares que queráis que visitemos, cualquier cuestión, dejarla ahí que lo trataremos. Y nada, queridos amigos, os espero en el próximo vídeo. Por supuesto, suscribiros al canal, darle a me gusta y nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos próximamente.